Una de mis áreas de las que, ya sabes, me enorgullezco es la comunicación con inteligencia no humana. Y algunos de los mensajes que he recibido sobre lo que realmente son estas naves es más extradimensional, si se quiere. En realidad, el mensaje que se utilizó es que me dijeron que puedes entendernos mejor como provenientes de lo que llamarías la otra vida, lo cual obviamente pone un componente espiritual bastante sorprendente a esto. La mejor parte de despertar. Vamos a descubrir en qué podrían convertirse los extraterrestres desde el más allá en tu taza. ¿Cómo estamos todos? Este va a ser un episodio interesante. Hoy vamos a hablar de un caballero que se llama James Hodgkins. Quiero asegurarme de decirlo bien. Y él es parte del nuevo equipo de Skywatcher y con Jake Barber y estos chicos que son activos psiónicos, si se quiere. Correcto. Ellos pueden comunicarse con naves de inteligencia no humana. Todo esto. Nos están trayendo revelaciones en los próximos 12 meses. Correcto. Bueno, este tipo hizo su primera entrevista en toda su vida. Correcto. En Post-Disclosure World, es una gran entrevista. Pondré un enlace en la descripción. Por favor, échale un vistazo. Pero vamos a analizar una parte en particular que James mencionó, que acabo de compartir al comienzo. ¿Verdad? Estos seres podrían venir de algo similar a la otra vida. ¿Qué significa eso? Vamos a profundizar un poco más en estos comentarios. Tengo 3 clips para ti, así que quédate conmigo. Primero, aprendamos un poco más sobre James y su trasfondo y cómo se enteró de que tenía estas habilidades. Así que James, bienvenido al programa. Sé que eres miembro de Skywatcher. Me gustaría hacer una pregunta sobre, supongo que en tus primeros años, dijiste en X que aprendiste que eras psíquico muy temprano en tu vida. ¿Podrías explicar cómo se desarrolló eso? Sí, absolutamente. De hecho, mi primer recuerdo como niño es de una experiencia psíquica. Yo tenía 4 años. Estaba sentado en una encimera de la cocina y me caí en el ángulo justo, me golpeé la cabeza, me rompí el brazo y luego me separé de mi cuerpo. Hasta el día de hoy todavía puedo recordar básicamente flotando sobre mi forma física que está en el suelo llorando y simplemente pensando, esta es una experiencia extraña. Y mi vida a partir de ahí fue una especie de serie de similares, extraños, anómalos sucesos. Y cuando era niño crecí en Texas con un tipo de educación protestante típica y aprendí que estos no son temas de los que todos necesariamente quieren escuchar. Cosas como tener premoniciones de que mi abuelo moriría antes de que realmente sucediera. Había una gran área boscosa detrás de nuestra casa donde pasaba mucho tiempo cuando era niño y veía cosas ahí. Varios espíritus de la tierra, como quieras llamarlos. Y así lo internalicé de alguna manera cuando era niño. Ahora, por otro lado, en realidad crecí con el tema de los ovnis, siendo muy presente en mi vida. Mi abuelo era un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea en Roswell, fue enviado allí temporalmente en 1947 desde la base de la Fuerza Aérea Carswell. Estaba sirviendo bajo el mando del general Ramey, así que las conexiones hacen sentido allí. Y luego mi madre nació en Roswell en 1950, así que el tema de los ovnis siempre ha sido perfectamente aceptable en mi familia. Y como los niños suelen hacer, me sentía atraído hacia el otro lado de eso, así que siempre estuve mucho más interesado en ese tipo de experiencias místicas y espirituales. Y ten en cuenta, esto fue a principios de los años 90, creciendo, no existía internet, no tenía realmente mucha manera de aprender de otros sobre qué era esto. El único recurso real que tenías en ese entonces era la sección de Nueva Era de Barnes Noble, que no era tan completa, digamos. Así que simplemente tuve que tropezar con estas cosas y luego irme a la universidad. Y en 2003 tuve mi primera experiencia de contacto importante. Estaba en Middlebury, Vermont, y hubo un evento donde tuve 3 horas de tiempo perdido y también fui movido físicamente aproximadamente 1 milla desde mi último recuerdo consciente. Y hasta el día de hoy, eso es algo que todavía estoy procesando, pero la forma en que se presentó no lo asocié inmediatamente con el fenómeno ovni. Vi entidades antes de que mi memoria consciente se desvaneciera, pero no estaba seguro de qué pensar al respecto. Y no fue hasta muchos años después, ya sabes, como adulto,
le conté a un jefe mío sobre esta experiencia y él me recomendó el pasaporte de Magonia, de Dalai. Y esa fue la primera vez que comencé a realmente entender lo extraño de todo esto y como la interrelación entre esos dos. Muy bien, permítame recordarles que esta es la primera entrevista de James. Como mencioné antes, él es parte del equipo de Skywatcher que afirma que nos traerá revelaciones en los próximos 12 meses. En realidad, 11 meses ahora. El tiempo corre. Básicamente en algún momento de 2025, ¿verdad? A finales de 2025, en algún punto en esta línea, vamos a tener la revelación del equipo de Skywatcher. James es parte del equipo de Skywatcher y algunos miembros diferentes están comenzando a salir y a hacer sus primeras entrevistas y estamos aprendiendo sobre nuevamente este término. Correcto. Psiónico y estas habilidades, ¿verdad? Para comunicarse con esta inteligencia no humana. Y James está, por primera vez que creo haber escuchado, diciendo algo que, ya sabes, vienen del más allá, ¿verdad? O algo parecido al más allá. ¿Qué significa eso exactamente? Porque tenemos nuestra propia definición del más allá. Correcto. Entonces, mira, vamos a profundizar en los comentarios que James está planteando. Tratando de entender su mentalidad, ¿verdad? También durante esta experiencia donde recibió este mensaje. Y luego profundizaremos un poco más en lo que este mensaje del más allá podría significar, porque tengo algunas preguntas. Una de las áreas en las que, ya sabes, me enorgullezco es en la comunicación con HI y algunos de los mensajes que recibí sobre lo que realmente son estas naves es más extradimensional, por así decirlo. En realidad, el mensaje que se utilizó fue que me dijeron que puedes entendernos mejor como provenientes de lo que llamas el más allá, lo cual obviamente le añade un componente espiritual bastante impresionante a esto. ¿Cómo recibiste ese mensaje? ¿Fue durante una salida donde intentabas hacer contacto? ¿Te lo comunicaron telepáticamente? Sí, entonces esto fue en realidad mientras estábamos filmando para ese primer documental de Skywatcher. Hicimos una sesión, fue una sesión de aproximadamente 2 horas, fue bastante larga, donde intentábamos entender estas naves más directamente y de hecho el doctor Gary Nolan estaba curioso sobre cómo funcionaba todo esto y se ofreció para liderar la parte de las preguntas de, ya sabes, qué información podía obtener, y eso fue en realidad hubo algunos aspectos interesantes que salieron de esa conversación. Primero, podía decir que llegamos a un punto en la conversación donde lo que sea con lo que estaba interactuando parecía estar siendo interferido de forma similar a como lo estaba el piloto. Y entonces comencé a agitarme mucho. Yo tenía muchas emociones que no eran mías, lo cual es algo inusual en la comunicación con inteligencias no humanas. Realmente no experimenté mucha transferencia emocional y podía escuchar una voz diciendo básicamente detén esto. Y eso estaba con mucha angustia. Y entonces la conexión terminó cortándose. Y esto fue realmente mientras intentábamos aprender más sobre cómo, francamente, podemos trabajar juntos, cómo funcionan estas naves. Y así, una vez más, hubo como 2 casos en los que se sentía que estábamos siendo interferidos. Cuando recibiste el mensaje sobre el origen, creo que dijiste que tuviste la impresión de que son como interdimensionales del más allá. ¿Qué tan claro o confuso fue esa recepción del mensaje? ¿Qué tan seguro estás de que venía de algo fuera de ti y no solo de tu propia mente pensante por sí misma? Así que esta es la parte más difícil de todo esto. Y por eso el discernimiento es realmente crucial. Así que te contaré más sobre la sesión que el doctor Nolan y yo hicimos. Y comenzó con preguntas como esa, donde esta información proviene puramente de mi interior. Y tienes toda la razón. Si no hay forma de validar esa información, en gran medida es un rumor. Así que todo lo que puedo Esto hacer es lo que dije, e intento ser objetivo e independiente en cuanto a lo que eso es. Ahora, donde las cosas se ponen más interesantes con la canalización es, ya sabes, el doctor Nolan tenía curiosidad sobre cómo, ya sabes, el proceso de descarga lo haría. ¿Sabes? ¿Es eso algo que realmente podemos hacer y documentar con el trasfondo científico de Gary? Yo soy de humanidades. Realmente no tengo ningún trasfondo científico ni tampoco tengo mucho interés en ello. Y para empezar, Gary quería darme una pregunta de prueba. Y la pregunta que me dio, y es gracioso como la formuló, es: te voy a preguntar algo sobre lo que sé mucho y tú no sabes nada. Y me pidió que explicara cómo funciona un objeto exótico de vacío.
Y así durante probablemente 10 a 15 minutos pude dibujar un esquema de lo que es un objeto de vacío exótico y cómo funciona lo mejor que podemos entender. Y se lo muestro a Gary y él gira su computadora y muestra una imagen de un esquema que parecía muy similar, lo suficientemente convincente para él de que había algo en esto. Y luego a partir de ahí comenzamos a explorar y expandir los límites de mirando problemas más desafiantes por problemas que no han sido abordados por los físicos, cosas como el problema del almacenamiento de energía en una batería de Casimir. Ese es uno de los problemas que abordamos. Y entonces, a tu punto, esos mensajes canalizados son interesantes. Ya sabes, hay cientos de años de mensajes canalizados de ovnis. Está el libro de Urantia. Ya sabes, todo este material de Yo Soy, material de Seth, etcétera. Todo eso es interesante y sabes, supongo que es entretenido de leer, pero no puedes hacer mucho con eso. Y ahí es donde, sabes, este elemento de activo psiónico entra una vez más, es que esto es paz y práctico. No tanto esa información canalizada, sino el hecho de que podemos obtener descargas fiables es prueba de información no local, al menos para mí. Así que la pregunta más grande que tengo más que nada aquí es que escucho todo esto, ya sabes, mientras escucho la historia de James y ya sabes, yo estoy feliz de compartir. Sí, absolutamente. Solo pienso. ¿No es este NHI como mejora en comunicación? Bien. Los mensajes son siempre como tan enigmáticos y como no muy claros. Bien. Eso es lo que lo hace tan confuso. Y esperan que tratemos de entenderlo y descifrarlo. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque digamos, desglosémoslo como el más allá. ¿Qué significa eso para los seres humanos cuando escuchamos esa palabra más allá? ¿Verdad? Y él la escuchó en inglés, ¿cierto? Él como que está aquí telepáticamente sin importar, porque más allá en diferentes idiomas tiene un significado diferente, ¿verdad? Entonces, cuando escuchas más allá, ¿qué quieres decir? Porque para, digamos, alguien que habla inglés, eso podría significar un millón de cosas. Vida después de la muerte, ¿verdad? Pensamos, bueno, eso es a dónde vas cuando mueres. Pero tenemos diferentes explicaciones para eso y diferentes ideas de cómo es eso, ¿verdad? El más allá, ¿verdad? Hay muchas formas diferentes que toma el más allá. A la humanidad, dependiendo. ¿Qué religión? Ninguna religión, lo que piensas. Todos tienen diferentes ideas de lo que eso significa, ¿cierto? Entonces, que los NHI usen un lenguaje así es confuso. No tiene sentido, ¿cierto? Es como si fuera algo que un humano diría a otro humano. No de un no humano a un humano, ¿cierto? Incluso eso, incluso de un humano a un humano. Querías explicar, bueno, ¿qué quieres decir con el más allá? ¿De qué exactamente estás hablando? ¿Cierto? Porque está insinuando que, sabes, son nuestros muertos regresando o hay otros seres regresando, ¿verdad? Como si estuvieran en una vida después de la muerte. Como, de nuevo, simplemente no estoy tratando de entenderlo ahora. Creo que al principio, si solo escuchas eso, puedes saltar a, oh, están hablando, están en el cielo, están hablando del cielo. Oh, espera un segundo, vamos a desglosar esto un poco, ¿verdad? Esto es lo que me confunde tanto. Con mucho de esto, simplemente no entiendo el mensaje porque todos usamos las palabras de manera diferente, ¿verdad? Y el hecho de que la inteligencia no humana no sea muy cuidadosa con eso y trate de explicar, ¿verdad? Uno pensaría que mostrarían más de lo que dirían. Y si hablaran, lo explicarían mucho mejor que eso. Claro, no sé. Tal vez James está interpretando mal parte de esto. ¿Qué tan claro tiene él que ese es el mensaje que está recibiendo? ¿Verdad? Y no hay otra fuente. Claro. Para, más o menos. Sí, eso es lo que yo también escuché. ¿Tiene sentido? Es como, ya sabes lo que es. Es como intentar escuchar algo que apenas puedes oír con unos auriculares y realmente estás tratando de escuchar. Pero necesitas algunas personas para, ¿sabes a lo que me refiero? Realmente captar lo que es. Dicho eso, creo que le oí decir eso. No. Sonaba así, ya sabes, como que tan claro es el mensaje, ¿cierto? Porque eso te confunde. Usó el término vida después de la muerte. Lo siento, para mí eso pero es absolutamente confuso. Y eso significa algo diferente para muchas personas. Entonces, como saben que entendemos lo que eso significa, así que no sé. Solo haciendo preguntas. Pero mira, Ryan de Post Disclosure. Primero que nada, es hilarante que esté escribiendo frenéticamente mientras James está respondiendo, lo cual me ha pasado. Sabes, estás tomando notas y cosas. Y Ryan es un gran tipo.
Lo he tenido en Vetted antes. Realmente él es un tipo muy apasionado. Nuevamente recomiendo ver la entrevista completa y me alegra que obtuviera esta primera entrevista con este tipo para publicarla. Así que le doy crédito a él y a James por participar, pero ya sabes, para mí es solo un poco confuso el mensaje de este supuesto. Ahora tengo un último clip para ti de ellos hablando sobre lo emocionante que es. Correcto. Y qué desconcertante es escuchar eso, ¿verdad? Esto va a venir de Brian. Y de nuevo, pero eso es... Ahí es donde me cuesta unirme a eso, porque espera un segundo. Definamos el más allá. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué tiene de sorprendente? Me parece particularmente sorprendente la idea de que los componentes o aspectos del fenómeno, porque como dijiste, podríamos estar lidiando con muchas cosas diferentes. Parte de esto podría tener que ver con la vida después de la muerte. Eso es tan alucinante como uno podría imaginar. Quiero decir, para mí, eso es más alucinante que cualquier otra cosa. Si eso es cierto, ¿cómo va a asimilar el mundo eso? No tengo idea. Realmente no lo sé. Y cuando hablamos sobre INEA y el Explorers Club, también tengo experiencia con startups. Y bromeamos con que cuando estás construyendo una startup es como si estuvieras ensamblando el avión mientras está en vuelo. Y creo que enterrar nuestras cabezas en la arena y decir que no deberíamos explorarlo porque no lo entendemos, y el potencial shock ontológico para los humanos es demasiado grande. Creo que es sumamente irresponsable. Sabes, tiendo a criticar el materialismo científico, pero eso realmente va en contra de todo sobre lo que hemos sido construidos desde la Ilustración. Me gusta pensar que estamos viendo una especie de mezcla de diferentes ciclos de la humanidad, donde anteriormente, ya sabes, éramos muy supersticiosos, pero estas experiencias eran mucho más aceptadas. Pasamos a la Ilustración, todo se convierte en materialismo científico. Creo que ahora vamos hacia una síntesis de estas dos cosas y no necesariamente necesita la religión como explicación. Está bien que la realidad sea mucho más extraña de lo que aceptamos, sin necesariamente tener que asignarle una etiqueta, pero sí creo... Y a tu punto sobre la vida después de la muerte. Esta es prueba de que vivimos después de la muerte. Y no puedo pensar en nada más importante que eso, particularmente el vacío que parece existir en Occidente en este momento en términos de significado o la crisis de significado. Y creo que la realidad de nuestros lados espirituales y la inmortalidad de eso, independientemente del paradigma que uno elija atribuirle, eso es lo que es tan importante aquí. Quiero decir, escucho lo que dice, entra por un oído y se queda ahí. Pero simplemente, ya sabes, no estoy de acuerdo con eso en absoluto. Esto no es prueba de que vivimos, ya sabes, para siempre, correcto. Inmortalidad. Otra vez, nada está definido. Correcto. Y esa es su interpretación. Correcto. Y creo que ese es el problema. Correcto. De nuevo, estoy tan confundido por la definición de vida después de la muerte. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Prueba de qué? Correcto. Así que espero que puedan proporcionar pruebas definitivas a nivel mundial a los científicos y probar esto. Si es real, entonces genial. Pero hasta entonces, definitivamente, soy escéptico. No estoy listo para cruzar la línea de meta. No estoy listo para celebrar hasta cruzar la línea de meta. Pongámoslo de esa manera. No voy a empezar a celebrar temprano. Sí, esto es prueba de esto y prueba de aquello. No, realmente. Claro, no lo sé. Tal vez lo estoy pensando mal. Es interesante de considerar, veo muchas ideas diferentes convergiendo y me encanta la conversación y el tema. Y para ser honesto contigo, me encantaría tener a James aquí y tener esa discusión sobre más allá. ¿Qué significa exactamente eso? Correcto. Nuevamente, me cuesta emocionarme. ¿Cómo va a responder la sociedad a eso? Bueno, no van a responder porque eso no dice nada. No has definido realmente nada. Hay muchas suposiciones ahí, amigo. De todos modos, felicitaciones para ellos. Nuevamente, enlace en la descripción. Ve a verlo. Me encanta hablar sobre estas cosas. Es una gran discusión. Así es como debería hacerse. Y creo que eso es lo más importante sobre esta discusión. Que tenemos discusiones. Esa es la mejor parte sobre la discusión del tema. Es que tenemos las discusiones. Así que bueno. Está bien, todos. Nos vemos en el próximo video.
Recuerden, cada día es un regalo, amigos. Paz. Vivo dentro de mi propio mundo de fantasía. Los niños gritan blasfemias en la cuna. Veo el mundo a través de ojos cubiertos de tinta y lejía. Tacha a los que han escuchado mis llantos y mírame llorar.